Buenas tardes, chicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre las vanguardias literarias. Tenemos como objetivo formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema con su análisis, considerando el efecto estético producido por los textos. Las vanguardias son estas ideologías artísticas, digámoslo así, propias del siglo XX. ¿Sí? Estas vienen a romper con lo que ya estaba propuesto anteriormente por el arte. Las vanguardias no solo se dan en la literatura, sino también en la pintura, ¿cierto? En la escultura, etc. Las vanguardias es una cuestión muy amplia y muy interesante por lo demás. Y las características, como yo les decía, es que vienen a romper con lo que estaba antes marcado, ¿cierto? Con lo tradicional. Todo es cuestionado, lo nuevo ahora es lo importante, ¿cierto? En la literatura específicamente se utiliza la metáfora como una puerta de creación, porque en el fondo se dan cuenta de que esta es la figura literaria que mejor se comprende, porque además la utilizamos en el diario vivir. Se rompe con la razón y la lógica que habían sido impuestas desde todos los tiempos y, como les decía, en la literatura, aparte de integrar la metáfora, se empieza a trabajar un poco más con la espontaneidad, ¿sí? Así que veamos de modo muy general las principales vanguardias. ¿Sí? La primera es el expresionismo, ¿ya? Y tal como lo dice el nombre, solo busca expresar subjetividad y más que trabajar con esto del lenguaje figurativo, lo único que busca es mostrar lo más fielmente posible mi sentir, la expresión. El surrealismo tiene como objetivo o se relaciona mucho con lo onírico, con lo de los sueños. Por eso es que la mayoría de las pinturas del surrealismo y los textos también son reflejos de cosas que los autores han soñado. El dadaísmo tiene que ver con esta vanguardia que no se trabaja con respecto a la rebeldía. Por eso es también que de repente no tiene mucho sentido, porque en verdad se rompe con todo lo que estaba propuesto hasta ese momento. De hecho, esto se manifiesta previo a la Segunda Guerra porque en verdad se veía venir un tiempo de cuestionamiento, digamos. El cubismo, por otra parte, tal como lo dice el nombre, tiene que ver con esta descomposición de objetos o formas. Incluso en lo textual se da de esta forma. En la pintura es muy fácil de reconocer porque la verdad es que, como ustedes pueden ver, se muestra una figura geométrica, ¿cierto? En los textos se muestra específicamente por esto de relacionar el humor negro con lo triste, ¿cierto? Entonces, al relacionarlo con el humor, se da un poco más de paso a la alegría, se le quita un poco de peso a esto nostálgico, a esto medio melancólico, y se empiezan a cambiar un poco los motivos líricos que estaban hasta ese momento. El futurismo, tal como lo dice el nombre, tiene mucho que ver con lo no humano, con esto que se da a propósito de qué va a suceder después, ¿cierto? Cómo vamos a seguir en este mundo, ¿cierto? Cómo las máquinas van a ir guiando nuestra existencia. Por eso también en las pinturas se muestra tanto esto de muchos edificios, muchas máquinas, mucho descontrol humano, etc. El ultraísmo es muy fácil de reconocer a propósito justamente de que se opone al romanticismo, ¿sí? Donde, claro, en el romanticismo teníamos un uso exagerado de todas las figuras literarias, más de la metáfora, ¿cierto? Pero aquí en el ultraísmo se rechaza o se desecha la rima o el verso, sino que simplemente se toman como temas cotidianos, como el cine o la tecnología, como para poder ir expresando ese tipo de arte. De ahí a que se muestra esa pintura. El creacionismo es el más importante para nosotros porque tiene su origen en Vicente Huidobro, que es chileno, y principalmente se da en la literatura a propósito de entender al escritor como un dios de la creación. Por eso es que, como pueden ver en el texto que está aquí, que es un caligrama, se da algo completamente diferente. Antes los textos líricos, por ejemplo, eran únicamente a través del verso y la estrofa, pero llega Vicente Huidobro a romper con esto y dice: yo soy un dios de la escritura, así que voy a escribir como quiero. Y de ahí nacen los caligramas, que son estos textos que, a propósito del tema del texto, van generando la forma.
¿cierto? Entonces es maravilloso y nosotros, como les digo, es muy importante el creacionismo porque además tuvo mucha influencia a propósito de la literatura mundial. Convengamos en que hasta el día de hoy existen caligramas, nosotros los trabajamos y fueron creados por un chileno, así que es una de las vanguardias para nosotros más importantes, ¿sí? Con respecto a la actividad, van a leer atentamente el siguiente poema y luego quisiera que miraran también la pintura adjuntada en esta actividad y posterior a eso puedan responder las preguntas que yo les voy a dejar. Aquí tienen el poema. El poema se llama ¿Qué nos está pasando?, de Fátima Castillo, y dice: vivimos en un mundo indiferente, algo estamos haciendo mal, destruimos la armonía natural. El mundo se encamina a su final. Si no hacemos algo para mejorar, será el final de nuestra existencia. Habrá muerte y destrucción eterna. La gente no se está dando cuenta. Luego, mirar esta pintura que se llama Rascacielos y túneles. Y luego responder estas preguntas. 1. Según tu interpretación, ¿cuál es la temática de estas obras? 2. Según tu opinión, ¿a qué corriente vanguardista pertenecen estas obras? La 3. ¿Conoces alguna obra cinematográfica que podamos relacionar con estas obras? La 4. ¿Qué te parece la forma de ambas obras de mostrar realidades similares? Y 5. ¿Qué obra te gustó más? Justifica con 2 razones. Así que eso, como siempre, me la pueden enviar al correo y cualquier duda o consulta, aquí estoy para ustedes. Cariños.